Hola, ¿cómo están? Pues bueno, hoy les voy a hablar de un capítulo de la historia del cristianismo fascinante. Es el capítulo que nos legó el nombre Trinidad, que nos legó el término Trinidad, que nos legó el término sacramento, que nos dejó uno de los grandes aportes de sangre de mártires en la historia. Fue aquella que incluso nos aporta la formalidad en el canon bíblico, ¿ok? Sí, es el norte de África. En el norte de África se dan estas cosas fundamentales, se dan estas cosas importantísimas para la historia del cristianismo. Es un periodo aproximadamente de 500 años de cristianismo en el norte de África, que van desde el siglo II hasta la invasión islámica. Así que pues vamos a empezar. Para entender el cristianismo del norte de África tenemos que entender a Cartago. ¿Ok? Tenemos que entender a Cartago, tenemos que entender a Tertuliano, a Cipriano y a San Agustín. Pero vamos por orden. Vamos a empezar por Cartago. ¿Ok? Pues muy bien. A ver. Aquí podemos ver en la imagen a la diosa Tanit. Tanit es una diosa venerada en Cartago. ¿Ok? Es una diosa venerada en Cartago. Y esta región de la que estamos hablando, vamos a ubicarla geográficamente en Libia, Túnez, Argelia y Marruecos. ¿Ok? Es donde ocurre toda esta epopeya cristiana de tiempos primitivos. Cartago se convirtió en un centro cristiano único que produjo grandes teólogos y grandes mártires. Ok, entonces pues bueno, mucho de lo que hoy tenemos se lo debemos a Cartago, señores. Entonces quiero mostrarles un poquito de qué trata la cosa. Ok, déjenme mostrarles un mapa un poquito más grande. Aquí el mapa de el norte de África. Bueno, pues los cartagineses, ¿quiénes son? Los cartagineses son fenicios. Los cartagineses vienen de Levante, de lo que hoy conocemos como Oriente Medio, de lo que hoy sería el Líbano, y fundan su ciudad en el norte de África. Cartago es esta zona gris, ¿ok? Pero cuando ellos llegan, pues obviamente ya había personas ahí. Ya estaba el reino de Numidia. Que el reino de Numidia era, étnicamente son bereberes. Son bereberes que ya estaban ahí. Llegan los cartagineses y llegan hablando fenicio, ¿ok? Y cuando llegan estos fenicios, pues se empiezan a mezclar con los númidos y empieza a surgir este mestizaje, empieza ya a darse esta combinación, este enriquecimiento de lengua, se empieza a dar este enriquecimiento de cultura, y los cartagineses logran fundar pues un imperio, porque incluso ellos llegan a Hispania. De hecho, España le debe su nombre a los cartagineses, y ahorita les platico por qué. Pero bueno, vamos a seguir. Ok, vamos a hablar ahora de lo que fueron las guerras púnicas. Ok, aquí les voy a enseñar las guerras púnicas. Bueno, pues las guerras púnicas fueron 3 conflictos bélicos entre Cartago y Roma. Cartago ya era la potencia marítima del Mediterráneo, cuando Roma apenas estaba pues dejando de ser reino y están transitando hacia la República.
Para ese entonces Cartago domina el Mediterráneo occidental y va creciendo y se empieza a apropiar de islas. Entonces, ¿por qué se da la primera guerra púnica? Por el dominio de Sicilia, señores. Por el dominio de Sicilia. Ok, vamos a poner un mapita para que ustedes puedan apreciarlo. Aquí, donde podemos ver, a ver, espérenme. Ruta marítima, Martirio de San Cipriano. Ok, aquí está. Ruta marítima. Ok, entonces vamos con ello. Aquí vamos a ver qué estaba pasando. Este es otro mapa. A ver, vamos a agrandar este mismo. ¿Qué estaba pasando aquí? Pues aquí podemos ver que Cartago ya está enfrente de Roma y está prácticamente a un paso de conquistar. Pues es su siguiente objetivo, llegar a Roma. Cartago en este momento es más poderoso que Roma. Y la primera guerra púnica aquí es por el control de esta isla llamada Sicilia, señores. Sicilia. Ok. Roma desarrolla su flota naval y vence a Cartago y les quita Sicilia, Córcega y Cerdeña. Ya estaba enfrente Cartago y era muy peligroso que estuviera ahí. Ok. Entonces, bueno, pues se queda con ellos. Los indígenas de Sicilia son los sículos. Y pues una vez más, es toda una mezcla lo que hay en Sicilia, ¿no? Que también muchas veces uno piensa que el imperio romano en Italia era muy homogéneo y pues no, nada, absolutamente nada que ver. Pero bueno, aquí se da la primera guerra púnica. ¿Y por qué se llama púnica? A ver, los romanos, ya hemos platicado en otro video, por ejemplo, el nombre Palestina es un nombre que los romanos le dieron a la antigua región de Filistea y se latinizó como Palestina. Pues bueno, aquí en el caso de las guerras púnicas, como ya les dije, los cartagineses son fenicios que llegaron a África a fundar una colonia. Entonces los romanos escribían fenicio poénicos, ¿ok? Púnicos. Entonces de fenicios pasaron a púnicos, ¿ok? O sea, púnico es la manera mal hablada en la que los romanos se referían a los fenicios. Y como los que tenían enfrente eran los cartagineses, pues ese mote les quedó. Y miren, les quiero mostrar un poquito de la escritura púnica, que si pueden ver ustedes es muy similar al fenicio, y se ve, sin ser un gran lingüista, que es una lengua semítica, ¿ok? Es una lengua semítica. Entonces, pues bueno, y ya era una cultura mestiza que había tomado elementos de los bereberes, pero que traía sus propios elementos helenísticos, traídos de la influencia que tuvieron los griegos en Fenicia. Los mismos fenicios tuvieron influencia en los griegos y fue todo un intercambio que llegó, ¿ok? Y entonces eso ya era lo que estaba pasando. Cartago ya era toda una potencia en el Mediterráneo. Muy bien, pues bueno, aquí también podemos ver una escena de la segunda guerra púnica, ¿ok? Podemos ver a Aníbal cruzando los Alpes con sus elefantes. Esto se dio cuando se dio en la segunda guerra púnica. Y aquí
se pone buena la cosa porque viene un poquito un tinte legendario. En la Eneida de Virgilio, pues es troyano, y Eneas, Virgilio es el escritor, y lo que hace es escribir una epopeya para ensalzar la fundación de Roma. Y ya desde tiempos en que se escribió la Eneida, pues se habla de la gran rivalidad que hubo entre Roma y entre Cartago, y se dice que era que profetizó las guerras púnicas, ¿no? En su momento se consideró que profetizó las guerras púnicas, y le dan un origen mitológico a la rivalidad. Pues en esta historia, en Cartago está la reina Dido, que se enamora perdidamente de Eneas. Pero bueno, para hacerles el cuento corto, la versión corta, Eneas se va a la península itálica porque está con toda la convicción de fundar Roma. Ese es el troyano que va a fundar Roma, y es su destino, es su misión divina. Entonces Dido se termina suicidando, y dice que de sus entrañas va a llegar un vengador que va a acabar con toda la simiente de Eneas. Bueno, pues en tiempos de las guerras púnicas se decía que ese vengador, que era de la simiente de Dido, era ni más ni menos que Aníbal, ¿ok? Pero bueno, aquí ya vemos esa parte. Aníbal cruza los Alpes, parece que van ganando, ya si se acuerdan de sus clases de preparatoria, bueno, lo tendrán, pero no contaban con Escipión el africano. Él detiene el avance de los cartagineses, los derrota, y aquí no solamente vuelve a ser humillado Cartago, sino que tiene que pagar una indemnización. De esta guerra, la primera guerra duró aproximadamente 20 años. Hay un periodo de paz y vuelve a haber otra guerra, la Segunda Guerra Púnica, donde interviene Aníbal, que dura más o menos lo mismo, dura 17 años. Y al final viene una tercera guerra púnica que ocurre del 149 al 146. ¿Y qué pasa aquí? Hay un asedio y una destrucción total de Cartago. Ya los romanos no quieren dejar piedra sobre piedra. Cartago es su gran rival, debe ser arrasado y destruido. Y con esto, para mí, es la victoria militar más importante de Roma, porque con esto logran hacerse con el dominio del mar Mediterráneo, ¿ok? Y con esto Roma se consolida como el gran imperio. Y no solo eso, Cartago y todos estos terrenos del norte de África pasan a ser provincias romanas. Ya no son reinos aliados, ya no son reinos tributarios. Las cosas como son, pasan a ser provincias, y lo aceptan bastante bien, se asimilan bastante bien a la cultura romana y latina, ¿ok? Entonces, pues bueno, vemos que en Cartago va a haber un cruce de culturas impresionante. Ok, pues bueno, aquí ya estamos en el 146, Cartago es destruida con la Tercera Guerra Púnica, como les platicaba. Aproximadamente 100 años después, Julio César, viendo la posición estratégica que tiene Cartago, y aprovechando que ya hay gente, asentamientos, o sea que hay bastante camino avanzado, pues decide que no va a desperdiciar esa gran oportunidad que tiene enfrente para consolidar el poder de Roma, y decide refundarla en el 44 antes de Cristo. ¿Ok?
muy visionario el señor Julio César, porque también recordemos que ya estamos echándole el ojo también a Alejandría, a la parte de Egipto. ¿Ok? Pero bueno, eso le daría mayor impulso a estas conquistas romana. Y era en ese momento fue la ciudad más cosmopolita de todo el imperio. ¿Por qué? Porque pues ahí se juntaban, o sea, Cartago tenía un gran mestizaje y una posición estratégica sin igual. ¿Ok? Tenía herencia púnica, tenía herencia romana, tenía todo el tema bereber, que estaba ya muy reducido, pero todavía había ahí algún vestigio de estos pueblos. Los bereberes eran como los más primitivos, pero no dejaban de tener ahí una presencia, pues eran los indígenas, ¿no? Sobre todo el aporte humano, el aporte demográfico, pues era bereber, ¿no? Y llega una nueva identidad, y esta Cartago romana fue esplendorosa, fue pujante, fue un centro de comercio debido a su gran posición geográfica. ¿Ok? Y sería importantísimo en la cristiandad. Entonces aquí ya tenemos a Cartago como centro romano. Como centro romano. Y aquí, pues bueno, podemos ver que Cartago tiene una conexión comercial impresionante. Tenía un acceso muy directo a Roma, tenía un acceso a toda la costa de África, tenía acceso a Asia Menor y tenía acceso a Siria. Entonces, pues estaba súper hecho. O sea, de hecho, la posición geográfica de Cartago era mejor que la de Roma. Mucho mejor. Y no solo eso. Era un lugar con una ventaja lingüística, porque se hablaban lenguas semitas, el púnico, se hablaba ya latín, se hablaban las lenguas bereberes y se hablaba también el griego. Entonces era muy importante y llegaría a ser un foco cristiano y un poco una ciudad de espejo con Roma. Dentro de África, Cartago era la parte latina de África, mientras que Alejandría era la parte griega de África. Después todo sería romano, ¿no? Que eso sería muy importante. Pero bueno, pues son los caprichos de la historia. Y miren, aquí les voy a enseñar el mapa. Aquí ustedes pueden ver. Vamos a hacerle un zoom. Vean ustedes aquí las rutas comerciales. Ya el Imperio Romano hecho, ya pasamos a hacer el Imperio Romano, ya estamos en la época de los grandes emperadores. Ya Cartago no es un reino independiente, ya es toda una provincia romana. De hecho, hoy en día hay más vestigios romanos en Túnez, que es donde estaría ubicado Cartago, que en la misma Roma. ¿Ok? El norte de África es más romano que Roma. Digo, estoy exagerando, ¿no? Pero bueno, es algo así. Ustedes vean, está aquí a tiro de piedra Cartago y Roma, y habría muchísimo intercambio. Y entonces ya en esta época del imperio, más o menos es cuando empieza a surgir un poco después esta religión en el cercano oriente, que se llamaría cristianismo. ¿Ok? Una cosa que ocurre ahí, pues es que desgraciadamente Cartago no tendría como el honor de haber tenido una fundación apostólica. No fue una sede apostólica, porque no fue fundada por ningún apóstol, ¿no? Entonces esto deja a Roma como la única sede occidental con origen apostólico, ya hablando en términos de cristianos, ¿ok? Ya aquí ya el cristianismo ya ganó, el cristianismo se está propagando,
Y en esas estamos. Pero sí, aquí el tema es que Roma tiene un origen apostólico por Pedro y Pablo, pero Cartago no. Sin embargo, su aporte no sería para nada pequeño. ¿Ok? Pues bueno, vamos a seguirle, señores. ¿Cuáles son los orígenes del cristianismo en África? Pues los primeros cristianos que se documentan son los mártires del año 180, los 12 mártires. Y ahorita vamos a hablar de ellos con un poquito más de ¿cómo se llama? De profundidad. También, bueno, pues tenemos a la diáspora judía. Recordemos que en los primeros tiempos del cristianismo, pues los cristianos y los judíos no estaban separados. Entonces, cuando fue la diáspora, muchos de los expulsados eran judeocristianos. ¿Ok? Se destruye Jerusalén en el año 70 y pues de la diáspora se van a muchos lados, pero muchos judíos que iban ya traían las ideas cristianas. La sinagoga y la iglesia se acabarían separando tiempo después. Entonces, una fuente también de cristianos primitivos fueron los judeocristianos provenientes de la diáspora judía. Y miren, por ejemplo, tan es así que la comunidad judía tunecina es pues relevante hoy en día, ¿no? Vean ustedes a los judíos, un grupo de mujeres judías y de Túnez. Recordemos, lo que es Cartago está en Túnez, en Tunisia, en Túnez, señores. Toda esa parte. ¿Ok? Pues bueno, sigamos adelante. Aquí podemos ver esto. Y el cristianismo africano nos da a entender con este primer documento, con esta primera acta, con este primer documento judicial donde se condena a estos cristianos a morir en el año 180. Quiere decir que para el año 180 ya había comunidad cristiana, ¿ok? Ya había comunidad cristiana en esos territorios. Entonces, pues bueno, es un norte, ¿no? No tenemos una fecha exacta de quiénes fueron los primeros misioneros, pero lo que sabemos es que los primeros mártires africanos fueron en el 180, al menos los primeros documentados. ¿Ok? Pues bueno, los primeros mártires africanos. Esto, el norte de África, con las persecuciones de Decio y de Diocleciano, pues hubo muchísimos muertos. Fue una verdadera masacre. Y precisamente esto traería demasiados conflictos internos hacia la iglesia. Y ahorita les explico por qué. Bueno, esto es una escena común en esa época en el norte de África. Cristianos sacrificados en circos romanos. No, esta es una interpretación pues moderna, ¿no? De lo que pasó en esos primeros momentos. Tenemos el primer registro en el año 180 con los mártires silitanos. Eran 5 mujeres y 7 hombres que se negaron a renegar de su fe y a rendirle culto al emperador y a los dioses romanos. Esto está documentado en algo que se llama las actas de los mártires silitanos, que es pues una evidencia de que ya había cristianos en África, y esto iba a empezar a traer problemas hacia el interior, porque pues muchos los cristianos, a diferencia de otras creencias religiosas, era exclusivista. ¿Ok? ¿En qué sentido? Pues que ellos no podían adorar a otros dioses que no fuera el Dios de los cristianos. Y eso
pues trajo muchos problemas porque al no querer adorar al emperador o a otros dioses, estaban rompiendo las leyes imperiales, y eso se pagaba con la muerte. ¿Ok? Y eso, aparte de ser problemático, era demasiado político, pues tenía un tinte político muy poderoso. Entonces, bueno, empieza toda la persecución a estos cristianos por, por motivos políticos. ¿Y qué pasa? Pues muchos, cuando terminan las persecuciones, muchos de estos cristianos que fueron perseguidos renegaron de su fe y fueron llamados lapsi. Y estos, la iglesia empezó a discutir que cuál debería ser la situación de los lapsi, si se les debería rebautizar, si se les debería permitir la entrada, o si con una simple señal de arrepentimiento era suficiente para que regresaran a la iglesia. Eso trajo mucho conflicto entre los cristianos, y traería conflictos como el donatismo, e incluso como el pelagianismo. Tendrían un efecto ahí. ¿Y quiénes fueron los que principalmente combatieron todo esto? Porque esto mismo empezó a traer divisiones dentro de la iglesia, divisiones muy muy fuertes, y la iglesia de África ya reconocía de alguna manera pues la jerarquía de Roma, y todo arbitraje se iba a Roma. Ok, bueno, vamos a empezar a hablar de esto. Vamos a cambiar de diapositiva. Ok, vamos a empezar con el tema de Tertuliano. Tertuliano nace en todo este merequetengue. Nace más o menos en el 155-160 y era hijo de un centurión romano. Ok, él se convierte aproximadamente en una edad cercana a los 30, como a la mitad de su vida. Era un genio el tipo, era bastante ilustrado, y él fue autor de muchos escritos como las apologías, donde atacó la corrupción de los paganos y defendió a la fe cristiana. Pero para todos tenía Tertuliano, porque acabó también atacando a la iglesia por ser demasiado laxa, precisamente por este tema que decíamos de los lapsi. Pero no solo eso, sino que ya una vez con el tema del perdón, bueno, pues fue crítico con los temas de perdonar a los adúlteros, con el tema de la relajación en la disciplina de los cristianos. Y entonces él buscaba una iglesia fuerte, una iglesia robusta, una iglesia rígida, y esto acaba haciendo que él en el año 207 abandone a la iglesia para unirse a el movimiento montanista, que hoy sería algo así como un avivamiento que dicen los protestantes, un avivamiento del espíritu, ¿no? Y hablaba de una revelación continua del Espíritu Santo, y que esta revelación continua del Espíritu Santo valía más que cualquier otra cosa, más que cualquier iglesia, más que cualquier jerarquía. Y el Espíritu Santo hablaba donde quería. Él intentó que la iglesia organizada, la iglesia pues ya fundamentada, aceptara el montanismo, pero no lo hizo. Y entonces pues él se quedó ahí.
él en su conciencia siguió siendo fiel a Cristo, porque la verdad de Cristo estaba en el montanismo. Pero bueno, aquí vamos a ver algo importantísimo. Tertuliano es aquel que introduce el término Trinidad para referirse al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y que sería fundamental algunos años después para eventos como el concilio de Nicea, para el concilio de Constantinopla. También pues él es el que introduce el término sacramento, para las ordenanzas, ¿no? Los protestantes le llaman ordenanzas. Entonces, como para todos estos ritos de iniciación cristiana y de continuación, pues Tertuliano les da el nombre sacramento, y es la primera vez que se toman estos términos. Entonces, no toda enseñanza de Tertuliano fue desechada, y aunque murió de alguna manera fuera de la iglesia, tuvo una influencia tan grande que Cipriano, el gran San Cipriano de Cartago, no dudó en llamarlo el maestro. Así, tal cual lo oyen, el maestro. ¿Ok? Pues bueno, este es uno de los grandes personajes, uno de los gigantes del norte de África. Vamos con el segundo, que es ni más ni menos que San Cipriano. Ok, pues bueno, aquí más o menos en la época que viene la conversión de Tertuliano, que es alrededor del año 200, pues va naciendo San Cipriano en Cartago. Y él fue obispo en Cartago desde el año 248 y se convirtió en una de las figuras más influyentes de la iglesia africana. ¿Por qué? Precisamente porque ya en este tiempo de persecuciones y de mártires se están teniendo estas discusiones, y básicamente ¿qué es lo que decía San Cipriano? Que hay que defender la unidad de la iglesia, la estructura de la iglesia, y respetar la autoridad del obispo, y pidió arbitrio al obispo de Roma sobre algunos temas. Ok, él muere martirizado al ser decapitado. Él muere decapitado, y él fue de una postura dura respecto a los lapsi. Incluso pues hay algunos que dicen que Cipriano hubiera sido donatista, cosa que pues lo dudo bastante, pero bueno, algunos dicen que él hubiera sido donatista si le hubiera tocado vivir en ese momento, ¿no? Pero bueno, él no solamente escribió sobre eso, escribió sobre el bautismo, sobre la iglesia, sobre la penitencia, y esto también fue fundamental para la teología cristiana occidental, y vemos que mientras está todo esto, pues trae a otro gigante detrás de él. San Cipriano fue martirizado. Aquí podemos ver su martirio en la imagen. Es martirizado en el 258 bajo Valeriano. San Agustín lo menciona como una figura central y dice que una basílica fue construida en su honor a las afueras de Cartago.
Ok, pues bueno, veamos cómo se van concatenando los eventos del cristianismo. Y bueno, aquí va a tener su propio programa, San Agustín, pero no puedo dejar de mencionarlo. San Agustín de Hipona nace en Tagaste, en Numidia. Nace en el año 354. ¿Ok? Se convierte en el obispo probablemente más influyente de Occidente, en el personaje más influyente de la teología cristiana. Él tiene muy, muy firmes sus convicciones. Él viene de una vida de desorden, de una vida de orgías. Él tuvo hijos, mujeres, y fue un pecador de lo peor. Él fue maniqueo, y él se convierte gracias al testimonio de San Ambrosio, el gran obispo de Milán. Ok, que bueno, pues no lo profundizamos aquí porque estamos hablando del norte de África, pero es la gran influencia y el gran ejemplo para San Agustín, el gran San Ambrosio. ¿Y de qué escribía Agustín? Pues escribió sobre la gracia y el libre albedrío, la naturaleza humana y cuáles fueron sus dos grandes batallas. Sus dos grandes batallas teológicas fueron contra los donatistas, que decían que la validez de los sacramentos dependía de la santidad de los ministros que los impartían, lo cual la Iglesia rechazó, y obviamente lo rechaza San Agustín. Por otro lado, también al hablar de la gracia y el libre albedrío y la naturaleza humana, pues fue porque combatió ferozmente al pelagianismo. Y el pelagianismo pues le escupió en la cara a San Agustín, porque empezó este monje británico Pelagio, llegó a Roma, pero aparte llegó a Cartago, y entonces ahí empezó a tener mucho éxito. ¿Qué decía Pelagio? Que el pecado original no existía y que el hombre puede alcanzar la salvación por sus propios méritos. A lo cual San Agustín desarrolla toda una teología de la gracia. ¿Ok? Bueno, tiempo después, la teología de San Agustín sería tomada de San Agustín. Tomamos la manera, el orden, la estructura de los 10 mandamientos, y algo súper importante, que él era el obispo de Hipona cuando se realiza el concilio de Hipona, y en el concilio de Hipona se define el canon de la Biblia. Y algo importantísimo que hay que decir es que San Agustín apoyó siempre que los libros deuterocanónicos estuvieran incluidos en el canon de la Biblia. Y también son famosas sus disputas con San Jerónimo por una gran diversidad de temas. ¿Ok? Y fue una de las mentes más potentes de Occidente. Ok. Pues bien, ¿cuál es el legado del cristianismo norteafricano? Pues nos dejó muchas basílicas, para empezar, ¿no? Nos dejó grandes teólogos y pensadores del cristianismo primitivo. Desarrolló una teología propia porque tenía unas necesidades propias que se transmitieron primero a toda la iglesia occidental, y debido al gran contacto que tenía con Roma y al arbitraje que siempre solicitó de Roma,
pues era muy cercana a Roma y muy influyente en Roma, la iglesia del norte de África. Contribuye a la filosofía y teología del cristianismo. Gracias a Tertuliano tenemos los términos sacramento, tenemos los términos de Trinidad que se empiezan a aterrizar. Se fortalece la estructura eclesiástica debido a que fue por el conflicto de los Lapsi. La iglesia del norte de África necesitaba una institución fuerte, una institución unida, una institución bajo la autoridad del obispo. Era fundamental que estuvieran bajo la autoridad del obispo. ¿Okay? Necesitábamos una iglesia fuerte, una iglesia institucional. ¿Okay? Y hay muchas huellas materiales que desaparecieron. ¿Okay? Sobre todo cuando llega el Islam. Pero mucho se ha conservado, ¿no? En todas estas regiones, afortunadamente. Así también se ha respetado mucho del legado romano en esta región. Y pues aquí podemos ver una pieza de arte que a mí me encanta, que es un sarcófago cristiano. Se los voy a enseñar. Se los voy a enseñar, chavos. A ver, aquí está. Aquí podemos ver un sarcófago donde vemos una representación de Jesús como el buen pastor en el centro. ¿Ok? Vemos al buen pastor en el centro y a los apóstoles. Pero ¿qué pasa? Que también en el norte de África, en esta iglesia, hay basílicas. Y las basílicas, estas, ¿por qué empezaron a surgir? Porque los cementerios eran fundamentales en la adoración de los primeros cristianos africanos. Se empieza a venerar las reliquias de los mártires, ¿no? Se empieza a decir que las reliquias de los mártires podían dar intercesión ante Dios y que podían lograr curaciones. Entonces, por ejemplo, aquí se da la basílica de San Cipriano después de su martirio. Se da el martirio de Santa Felicidad y Santa Perpetua, y empezamos a ver muchas cosas. Se empiezan precisamente aquí a gestar pues testimonios donde los cristianos primitivos ya creían en la purgación de los pecados, ¿no? Entonces también hay precedentes teológicos acerca del purgatorio. Y podemos ver también que en esta iglesia se da pues una incipiente veneración a los mártires, lo que vendría a desarrollar la doctrina de la comunión de los santos, como se entiende hoy en el cristianismo. Por ejemplo, esto viene del cristianismo africano occidental, y por ejemplo el culto a María pues viene del cristianismo oriental, que cuando se fueron poco a poco entrelazando, pues nos van dando toda una doctrina que se va haciendo universal. Ok, pues bueno, aquí es interesantísima la historia del cristianismo del norte de África. Aquí podemos ver, ya cambié de diapositiva, déjenme quito la imagen, la basílica de Nuestra Señora de África en Argelia, ¿no? Que trata de conservar pues más o menos toda la estructura del cristianismo
primitivo. El cristianismo norteafricano deja una huella. Figuras como Tertuliano, Cipriano y San Agustín pues nos dejan muchísima teología occidental, sobre todo San Agustín, y defendieron la fe en tiempos de persecución, arriesgaron el pellejo y muchos lo perdieron, pero todos arriesgaron el pellejo. Y pues bueno, la iglesia africana desarrolla su propia identidad, ¿ok? Y la defensa de la protoortodoxia y de la ortodoxia fue fundamental. Fue fundamental en este momento. Y hubo persecuciones, cambios políticos. Desgraciadamente, el cristianismo no pudo sobrevivir en esa región porque ahí el Islam lo acabó. Ahí los bereberes adoptaron la fe islámica, tuvo más éxito que en ellos. En tierras donde pues llegó por... A ver, el donatismo era una herejía endémica, una herejía indígena del norte de África, y sin embargo cuando llega la invasión de los vándalos del norte traen el arrianismo, entonces acaba metiendo el germen del arrianismo, y esos dos factores también provocaron que esta tierra de tantos mártires pues acabara sucumbiendo al Islam, ¿no? Bueno, eso es una teoría que sostienen algunos académicos y a la cual pues yo me suscribo, ¿no? Pues nos deja el culto a las reliquias de los mártires, nos deja el legado de una iglesia sometida a la autoridad del obispo, de una iglesia que busca el arbitraje de Roma, de una iglesia que nos deja basílicas, baptisterios, ruinas, que algunas se conservan, otras no. Pero lo más importante de todo es que no debemos nosotros olvidar ese episodio del cristianismo. Y pues bueno, creo que ya me alargué demasiado. Les agradezco muchísimo su atención y nos vemos en otra emisión. Muchas gracias. Si te gustó, pues por favor déjame un like, déjame una suscripción, activa la campanita, en fin. Y tratamos de que te guste, de que te aporte, de que te edifique, más allá del sabroso sacrochisme que puedas escuchar de canales más sabrosos, más picantes, más condimentados. Pero bueno, que Dios los bendiga, que nuestro Padre eterno los ilumine, y nos vemos en la próxima emisión.